una vez en el norte de Chile una niña boliviana llamada Paola. Digo boliviana porque es posible que si no hubiera tenido esa nacionalidad, si no hubiera sido inmigrante, no le hubiera ocurrido lo que le sucedió. Paola Pacajes Canqui. Así comienza, esto es el comienzo del prólogo de este libro que se llama Todos fueron culpables, la historia de una niña inmigrante violada y asesinada en Carrizal Bajo, que es un reportaje a fondo de la periodista Lilian Olivares de la Barra. ¿Cómo estás, Lilian? Buenas tardes. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Acabamos de comentar que cuando esto ocurrió, esta tragedia, no fue noticia a nivel nacional, no pescaron mucho los medios de comunicación. ¿Por qué a ti sí te llama la atención? ¿Es la fundación que te pide que ayudes? ¿Qué te motiva a ti a hacer una investigación tan en terreno, además? La fundación me pide que escriba un libro sobre este caso. Me acuerdo que me llama el director de la Fundación, Ramón Suárez, y me sorprendió. La Fundación Amparo y Justicia. La Fundación ¿no? Amparo no sé si y Justicia, perdón. Ya. Entonces me llama Ramón Suárez y conversamos y me plantea él una historia bien curiosa. Eso fue lo que me llamó la atención. Que me dice que hay un caso que ellos vieron y que es ver la historia de la Cenicienta, pero la Cenicienta de estos tiempos. Entonces me empieza a contar y a mí me apasionó inmediatamente el tema. Dije inmediatamente que sí también, que me gustaría hacerlo. Y me dieron todas las posibilidades para que yo estuviera en Vallenar, en La Serena, en Copiapó, en Carrizal Bajo, siguiendo todos los lugares y juntando todos los testimonios diferentes, las miradas distintas, para poder armar un cuadro de lo que habría sido, lo que hubiera dicho esta niña, que en realidad nunca dijo nada. Tú conociste al asesino, conociste a la cuidadora de Paola y a la anciana que compartía con ella la habitación cuando en Carrizal Bajo ocurrió la tragedia. Recordemos, si reconstituimos un poco la historia, esta niña entra a Chile con su mamá que venía en busca de una mejor situación económica, ¿verdad? Esta mamá conoce a un personaje, se junta. ¿En qué momento esta mamá decide entregar a Paola a esta familia cuidadora? ¿Es por decisión de la justicia, del Tribunal de Familia? La historia es muy triste y tiene que ver con lo que está pasando con los niños inmigrantes. Copiapó, boom de las mineras, la gente, tú ves en las calles, autos fantásticos, muchas 4x4, y bueno, nuestros vecinos vienen acá en busca de un mejor horizonte. Claro. Y ella trae una niñita de 2 años que es Paola. Se viene a buscar el mejor horizonte y resulta que ella tenía además otros 3 hijos. En un momento dado necesita regularizar la situación de esos niños porque no tienen, no tienen sus papeles. Parte a Bolivia y deja a esta niñita, deja a una de sus hijas acá encargada donde un primo. Después manda a Paola, que tiene que continuar sus clases. Y en ese tiempo en que ella anda haciendo trámites, el director del colegio donde estudiaba una de estas niñitas dice, qué raro, aquí hay algo raro en esta familia, y va, como que se entera, entre comillas, del abandono en que los padres tenían a la niña. Perfecto. Y con ese documento, entonces, que fue una pieza clave, dices tú, en la audiencia cautelar que se efectuó. Y ahí donde se la quitan. Se la quitan y mira, lo más dramático es que ¿quién decide que la niña debe vivir donde la cuidadora, que es la que la había tomado en la calle a esta niñita en la feria? Bueno, decide una oficina de protección de los derechos de los menores, que eso es lo más increíble, porque esta oficina, la OPD que se llama, esta oficina dice que la cuidadora cuenta con todos los recursos para transmitirle valores y darle protección a esta niñita. Y eso no era así. Era totalmente lo contrario. ¿Tú conociste a la cuidadora? Yo conocí a la cuidadora. ¿Qué explicaciones te daba ella? ¿Qué impresión te llevas tú como mujer, como periodista de esa mujer? Que una actriz que ya se la quisiera cualquier organización teatral o cualquier teleserie.
una actriz fantástica que convenció a una psicóloga, a un asistente social de esta organización. También le hizo un show a los jueces y engañó a todas las instancias protectoras de la menor. Ahora, tú también cuentas en este capítulo que se llama Brotes de Primavera, que en el año 2010 los sentimientos guardados en el alma de Paola salen a flote, y en una conversación con una psicóloga, ella le dice que se sentía abandonada por sus padres y que no quería volver con ellos hasta que estuvieran bien. Entonces, ¿cuál era realmente el estado? Tal vez esta niña no quería vivir con sus padres y bueno, algo dice eso, ¿no? Sí. O sea, tal vez se mezcla la necesidad de la niña con esta otra cuidadora, es como todo un tejido macabro que finalmente se va construyendo. A ver, pensemos en una niñita que siente realmente que sus padres la abandonaron y una cuidadora que le da un techo. Pero esta cuidadora permitía que ocurrieran muchas cosas en su casa, un hogar muy mal constituido del cual nunca dio cuenta esta oficina de protección de los derechos del niño, donde había un hijo drogadicto, donde 2 habían estado presos, era totalmente irregular. Entonces, el silencio de la niña es lo que a mí más me hace pregunta, me provoca, en el sentido de cómo es posible que ningún juez la escuchó nunca. Nunca le preguntaron directamente a ella, bueno, ¿usted quiere vivir con esto o con esto? Ella tenía miedo de volver con sus padres porque podía quedar sola, pero ella quería irse a vivir con sus hermanos en un hogar de menores. Y los jueces nunca dieron la pasada, pese a que otra oficina, otra entidad que era el programa de intervención breve, ellos dijeron, esta niñita está mal donde la cuidadora. Incluso hay una asistente social que tomó una foto y que el tribunal decidió que era ilegal. Entonces, esa foto demostraba que la niña, en vez de estar durmiendo en una pieza normal como describían, estaba durmiendo en una bodega donde echaban los desperdicios. O sea, realmente una novela increíble. Estamos conversando con la periodista Lilian Olivares de la Barra, autora de este libro que se llama Todos fueron culpables, la historia de una niña inmigrante violada y asesinada en Carrizal Bajo. Esta niña entonces que llega a este hogar de esta cuidadora, que finalmente era una cuidadora que no tenía las capacidades para cuidarla. A todo esto la mamá de Paola sufre mucho con esto cuando se la quitan, ella lucha por recuperarla. Y ¿sabes esto que pasa? Que es tan impresionante cómo influyen las culturas. En un momento dado una jueza, ella dice, no, por favor no la dejen ir a Carrizal Bajo, porque le dan autorización a la cuidadora para que se la lleve de vacaciones durante más de un mes. Y ya se habían encendido las alertas de que era problemática la cuidadora, de que ella no estaba bien la niña. Y entonces una jueza le dice, oiga, usted dice que no conoce Carrizal Bajo, que no puede ir a Carrizal Bajo cuando va y viene de Bolivia. Eso es de alguna forma discriminación, ¿no? Pero la mamá esta que era, digamos, boliviana y que creía en las cosas de su cultura, digamos, en el poder de la tierra, en fin, ella tiene, cuando se muere la niña, la noticia de la agencia Orbe, mira qué antigüedad, pero existe, dice, sí, murió niña en un incendio en Carrizal Bajo. O sea, el incendio era el causante de la muerte. No se sospechó para nada que había una trama feroz detrás. Y la señora esta boliviana tiene un sueño. Se transpone y ve que su hija le dice que la mataron. Y entonces la señora va a los tribunales y dice, a mi hija la mataron. Pero los jueces le dicen, pero señora, ¿cómo a su hija la mataron? ¿Quién se lo dijo? Me lo dijo ella, pero ¿cómo? En un sueño. Y resulta que tenía razón ella, a su hija la habían matado. Mary se llama Mary Kanki. La madre de la niña, ¿no? Tú dices, no lograba reponerse de ese dolor que se le instaló en el corazón cuando se entera de la muerte de su hija, como si un cuchillo le estuviera clavando permanentemente. Desde que ese atardecer del lunes 28 de febrero se enteró de la muerte de Paola en una sala del Tribunal de Familia, ahí donde se entera. Primero le dijeron que la niña estaba accidentada y ella preguntaba que la quería ver, y después finalmente le dicen la verdad que había muerto, y ella necesitaba ver el cuerpo de su hija. Le prometieron que lo haría, bueno, en fin, todo una sucesión de hechos
que uno dice, pero ¿cómo puede haber ocurrido? Y de hecho, lo que tú quieres hacer con este libro también es destapar el drama que vive el Chile de hoy respecto a cómo estas instituciones no logran cumplir con su objetivo, que es proteger a los niños. ¿Por qué? De hecho se llama Todos fueron culpables. Cecilia, hay un hecho que a mí me impactó mucho, y es que 6 jueces eran los que se turnaban como para ver este caso, porque en regiones no es como en Santiago, como en la capital. Allá no existe un juez por sala que tiene sus casos, por la escasez de personal, en fin. Y entonces hay una jueza que para mí es heroica y que me da una entrevista, y me cuenta ella que 3 días después de morir esta niña, le impactó tanto este hecho que va a quedar marcada por el resto de sus días. Ella tomó el expediente y empezó a revisar, y se dio cuenta de los errores que se habían cometido. Ella reconoce incluso errores de ella, pero también errores de las instituciones colaboradoras del Sename, como por ejemplo, primero que nada, el hecho de que no hayan sido capaces de diagnosticar cómo era esta mujer a quien le entregaban el cuidado de una niña. Y que no hayan sido capaces de escuchar a Paola ni darse cuenta en qué estado estaba. Ahora, tú mismo lo reconoces, reconstruir lo que ocurrió en la víspera de la tragedia fue clave en la investigación de la verdad jurídica. Era el día anterior en la cancha de fútbol que está frente a la casa de la abuelita esta que estaba de vacaciones. La abuelita, qué papel jugaba. Sí. Esta abuelita tenía 94 años. Claro, Delia. Claro. Y había un partido de fútbol, gran parte de los vecinos estuvo ahí, dices tú, también anduvo Paola, pero no disfrutando del partido, sino haciendo mandados. ¿A qué te refieres con mandados? A que finalmente esta niña fue, entre comillas, protegida de la cuidadora, porque la cuidadora quería una empleada que cuando la toma tiene 8 años y cuando muere tiene 10 años. Entonces esa niñita estaba para ir a comprar el pan, ayudarla a vender sus cosas, que ella vendía, era bien luchadora la señora para tener dinero. De hecho financiaba a todos los familiares, que eran todos como que no hacían nada. Ella era en ese sentido, digamos, le gustaba tener dinero y trabajar. Lilian, tú que dices, conociste al asesino, conociste a esta mujer, ¿qué te pasó cuando te enfrentas a este personaje? Tú lo describes que con una cierta frialdad te hablaba, una frialdad tal vez típica de los psicópatas o no sé, y bueno, hay muchos detalles, que si había tomado droga, que si había tomado alcohol, que si no, incluso llegan a acusar a la niña que se insinuaba sexualmente. Bueno, este psicópata... ¿Quién es este personaje? Este personaje era drogadicto, estuvo en Santiago en rehabilitación, pero además había sido acusado de robar en casas particulares, con, entre comillas, mala suerte, que robó en la casa de una jueza. Imagínate. Bueno, el asunto es que él era, como la abuela decía, se refería a él como el tonto. Y él parece que siempre tuvo malos hábitos. Y resulta que cuando lo veo, me recibe como muy cortés, muy caballero. ¿Dónde? En la cárcel del... ¿Cuál? En la se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Pero una cárcel nueva, muy moderna, que hay en La Serena, cerca de La Serena. Perfecto, ¿ya? Tiene un nombre... No importa. Bueno, en esa cárcel que es muy bonita, realmente es bonito el edificio. Me recibe Guachalalume. Eso es. Ya, cárcel gracias. De Guachalalume, que creo que significa algo así como que donde está la luna. Ya. Bueno, él estaba destinado a no ver nunca más el sol. Entonces tenía sentido Guachalalume, el nombre de la cárcel, el lugar de donde es. ¿Cómo te recibe él? Como un caballero. Y entonces me dice... ¿Él acepta ser entrevistado? Yo le digo, me dice, disculpe. ¿Por qué le digo yo? Disculpe que ando en este aspecto, en esta facha, ando con buzo, es que estuve haciendo gimnasia. Imagínate que él me pide disculpas en la cárcel porque anda con buzo, no está bien vestido. Y eso es antes de que yo le dijera quién era, no sé qué imaginó él. Ajá. Cuando yo le digo quién soy, bueno, me dice, mire, usted me mandó una solicitud de entrevista y yo mandé a decir que no se la daba.
Sí, le dije, pero por eso tenía ganas de conocerlo. Bueno, aquí nos estamos viendo. Le dije, oiga, bueno, me contó que hacía deporte, que se mantenía muy bien en el peso, estaba contento de mantenerse en el peso, y me dijo que, yo le dije, oiga, ¿usted reza, cree en algo? ¿Qué hace? Sí, me dijo. Y, por ejemplo, ¿reza por Paola? Yo rezo por Paola. ¿Y qué pide usted? Que Dios me ayude a encontrar al que le hizo esto, porque perdóneme, discúlpeme, porque si yo lo encuentro, lo elimino, algo así. Él aceptó que había violado a la niña, pero nunca reconoció que la había matado. Pero sí que la había violado. Sí. ¿Y sobre ese tema hablaron? Mira, vagamente, porque él había señalado que lo que me dijo es que él quería apelar y que su abogado le había dicho que no le convenía porque no iba a llegar a ninguna parte con su apelación, pero claramente él no podía apelar de nada porque ya había una condena. Ahora, una cosa, entonces, está el tema de la violación y después de la muerte en este incendio. ¿Qué pasó? Tú le preguntas, usted sacó de la cama el cuerpo calcinado de Paola, ¿no es cierto? Y él dice, empecé a tantear la cama y toqué a la niña, la tiré de un brazo y la saqué hasta el pasillo. Ahí recién vi que estaba quemada. Yo a la Paola la quería como a una hija. Me descontrolé, me perdí. Mi hijo Arturo gritaba y lloraba, mamá, la Paola. Y mi mamá no se podía parar del suelo donde estaba sentada. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué en esa escena? Bueno, el autor de la muerte de Paola se desmayó después que vio el cadáver de Paola. Quien arrastró el cadáver fue la mamá de él, que la dejó en un pasillo, y entonces él ve con una linterna, iluminan la cara y ven que está carbonizada. Y entonces él se desmaya. Y un pariente que vivía con ellos le pega una cachetada y despierta. Entonces él tenía este asunto de que a lo mejor puede haber tenido condiciones histrónicas también. O le impactó realmente ver el cadáver calcinado y darse cuenta de que él había hecho eso. Y lo increíble es que se comentaba en el barrio el día mismo que fue el hecho. La historia que corrió fue que la niñita se había levantado al baño con un candelabro, con una vela, y después cuando vuelve del baño, que estaba fuera de la pieza obviamente, deja encendida la vela y ahí se quema, y ahí termina su vida. Entonces eso correspondía muy bien a que él sufriera este impacto y la conmoción. Inmediatamente sacan a la abuela del lugar y se la llevan de Carrizal Bajo a Copiapó, porque la abuela era la principal testigo de todo lo que había pasado. O sea, el incendio y toda la muerte a propósito, era una manera de hacerla desaparecer. Una manera de hacer desaparecer la prueba de la infamia. Claro. Una niña de 10 años. ¿Qué pasó con la mamá de Paola? Mary Kanki. Bueno, Mary Kanki va al cementerio y la enterraron en Arica, porque en Arica está más cerca de su gente, sus familiares bolivianos, en fin. Y allá, digamos, van todos los años con la familia y sienten que Paola está con ellos. O sea, Paola sigue apareciendo en sueños a ella. Y ella tiene la idea de que, porque ella tuvo guagua después de esto, fue casi como un milagro. Y tuvo guagua paralelamente con su hija. Las dos estaban guatoncitas. Entonces ella siente que las guaguas fueron el regalo que le trajo Paola para que no la olvidaran y fueran felices. Bueno, una historia muy conmovedora y como decíamos, tú acá lo escribes, mejor dicho, termina siendo un reportaje denuncia contra los servicios dependientes de Sename, los tribunales de familia, incluyendo a los jueces, curadores ad litem y sus consejeros técnicos, las autoridades y todos quienes permitieron que sucediera lo que le ocurrió a Paola. ¿Hubo reacciones de parte del Sename y de todas estas instituciones que tú aquí cuestionas? Claro, porque el libro, digamos, se lanza mañana. Sí.
Lo lanza mañana Ediciones UC, que está bien bonito como lo dejaron, ¿no? Sí. Bien bonito. Bueno, antes de eso la Fundación Amparo y Justicia se las mandó a algunas instituciones, Ministerio Público, en fin. Y quedaron impactados con el caso y decidieron investigar la acción de estos organismos colaboradores del Sename y también la de los jueces. De manera que a lo mejor Paola está gritando y está siendo escuchada ahora, lo que no ocurrió cuando estaba viva. O sea que tú crees, el Sename en vez de molestarse dice, a ver, no, vamos a hacer algo, ¿nos hacemos cargo? No sé qué va a pasar con el Sename, el Ministerio Público el que está preocupado del tema. Okay. Pero el Sename no has tenido reacciones. Todavía no hemos tenido reacción. Bueno, es este libro entonces de Lilian Olivares de la Barra, periodista, todos fueron culpables, la historia de una niña inmigrante violada y asesinada en Carrizal Bajo. Tú en lo personal, ¿cómo quedaste después de esto, Lilian? ¿Es lo más impactante que has hecho como periodista? No sé si es lo más impactante, porque la verdad, si tú me preguntas qué especialidad tienes como periodista, es conocer a los seres humanos y conocerlos en sus extremos. ¿Eh? Recordemos que tú hiciste una investigación periodística sobre la muerte de Jaime Guzmán, sobre el asesinato. También, y también hice un libro de la droga, del impacto de la droga en la lengua y en otras. O sea, son cosas impactantes. Pero el hecho de ver uno no siente cuán golpeada puede ser la infancia hasta que no ve un caso real, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que me pasó. Ver a esta niñita de 8 años abusada por todos lados, por todas las personas. Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Gracias, Lilian, que te vaya muy bien. Cecilia, gracias. Chao, chao. Así llegamos al final de nuestro programa. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 de la mañana. Que estén muy bien.